Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras de la materia Análisis de Políticas Públicas, profesor. El día de hoy compartiré mi presentación acerca del origen del estudio de las políticas públicas. Ok, comencemos. Primero hablaré sobre la distinción entre política en el texto presentado, compartido en la clase, que se define en singular política o en inglés politics, cuando nos referimos a las relaciones de poder, en específico el objeto de estudio de la ciencia política, ¿no? Que tiene que ver más con las acciones, decisiones y omisiones por parte de los distintos actores involucrados en los asuntos políticos, ¿no? Y en singular el término políticas, digo en plural, cuando nos refiramos a políticas públicas, que en inglés se dice policies o policy. Las políticas públicas son acciones organizadas del gobierno con participación, ojo, participación social y de otros actores del ámbito social, destinadas específicamente a solucionar problemas públicos y mejorar las condiciones de la sociedad, entendiéndose todo esto a partir de acorde al texto expuesto, ¿no? Por Astorga, entre otros autores que complejizan el concepto de políticas públicas, ¿no? Eh, Pasemos a qué es la gobernanza o gobernación. En otras palabras, gobernanza o gobernación es un concepto central para entender nuestra materia implica el proceso de dirección de la sociedad o el proceso mediante el cual la sociedad y el gobierno definen su sentido de dirección, los valores y objetivos de la vida asociada que es importante realizar y definen su capacidad de dirección, la manera como se organizan, se dividirán el trabajo y disminuirá la autoridad para estar en condiciones de realizar los objetivos sociales deseados. Aguilar 2005, en la página 28 y 29. Esta es una definición muy interesante, ¿no? Ya que la gobernanza es, por así decirlo, la guía del actor, ¿no? De hacia dónde se va a dirigir el país o las políticas o la condición y su capacidad de dirección, hacia dónde va a llegar la política, ¿no? En este caso, en este actor político social. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la política pública? Aquí ya se desglosa más y se complejiza más, ya que resolver uno de los principales elementos que constituye el concepto de política pública es el resolver problemas públicos acotados. Las políticas públicas surgen para entender problemas específicos que afectan a la sociedad, ¿no? Eh, Tal cual lo podemos ver en nuestro gobierno actual en México, ¿no? Toda la narrativa que envuelve y centraliza el problema público, ¿no? A diferenciación de otros tipos de gobierno. Segundo, las decisiones implican un conflicto, es decir, en la formulación de las políticas existen intereses distintos, claro está, y por tanto hay desacuerdos entre estos actores. Por ende, las decisiones que se toman implicarán un conflicto, ¿no? Algo que también constituye a la política pública. Otro, se discute el problema y la manera de abordarlo. Es decir, no solo se analiza el problema, sino que también las soluciones posibles y cómo van a participar de múltiples actores, la participación de múltiples actores, que es el segundo punto, que es el otro punto, ¿no? Y entender el siguiente, que este no es un proceso, es decir, la política pública no es un acto único, sino es un conjunto de etapas o fases, eh, por así decirlo. Tampoco no se desplaza al gobierno, sino que se legitima, es decir, intervienen gobierno, sociedad civil, sector privado y otros grupos interesados. No se desplaza, sino se legitima como tal un gobierno de verdad, ¿no? Un gobierno del pueblo. Eh, la población afectada se involucra en la solución, ¿no? La política pública en sí, las personas impactadas en la política participan en la definición y en la solución del problema, ¿no? Por lo tanto, la política es algo personal como tal.
y entender al final de qué se constituye o cómo se constituye la política pública es entenderla que es un ciclo y no una secuencia lineal. Es decir, las políticas públicas se desarrollan de manera continua, con una retroalimentación, claro, y con ajustes constantes. Es un ir y venir entre las necesidades y el cómo estas necesidades se satisfacen, etcétera, ¿no? Cómo se constituye lo económico, lo político y lo social. Siempre es un trabajo cíclico y no una secuencia lineal. ¿Cómo? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la política pública? Muy interesante. Entendemos que esta evolución se puede entender en varios aspectos, ¿no? En el texto, la política pública ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde una visión centrada únicamente en el gobierno hacia un enfoque más participativo, complejo y dinámico, como por ejemplo, de decisiones gubernamentales a procesos participativos, como ya lo dije. Antes las políticas públicas eran vistas solo como decisiones del gobierno. Con el tiempo, autores como Luis Fernando Aguilar Villanueva y Manuel Canto Chac señalan que ahora incluyen la participación ciudadana y diversos actores sociales. Eso es base. 2. Pasamos de las acciones aisladas a procesos complejos. La política pública se debe entender que dejó de entenderse como una decisión única y comenzó a considerarse un proceso completo que incluye la formulación, implementación y evaluación, como lo plantea Harold Laswell, ¿no? De enfoque gubernamental a colaboración multisectorial. Es decir, actualmente las políticas públicas involucran no solo al gobierno, sino también a la sociedad civil, el sector privado y organizaciones sociales, instituciones, etcétera. Como menciona Eugenio, la era parada. 4. De acciones lineales a ciclos dinámicos. Volviendo al último ejemplo, que es un ciclo y no una secuencia lineal. Es decir, la política pública ahora se entiende como un ciclo continuo, con una retroalimentación y con ajustes constantes, no como una secuencia rígida, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Por último, ¿cuáles son los retos para los hacedores de las políticas? De acuerdo con el texto, los retos para los hacedores de las políticas, policy marketing, o para los que van a ejecutar la política como actores que pertenecen a la política o al gobierno, eh, como tal el ejercicio, son los siguientes. Los retos que se te van a presentar. 1. La flexibilidad para adoptar los cambios. Tener la capacidad de realizar ajustes que permitan alcanzar los objetivos y las metas de la política seleccionada. Esto se dice más como cuando hablamos de flexibilidad, pues sí, para adaptar el cambio a lo que queramos cambiar, ¿no? Involucrar los niveles de participación de los ciclos de la política. Lograr la participación de los distintos actores sociales durante todo el proceso de la política pública. Requiere un trabajo arduo, vaya, ¿no? Y es algo que se debe de hacer. Lograr el diseño de la política pública sea aplicable, evaluable y consensuada, es decir, democráticamente, es decir, pasar de la formulación a la implementación, asegurando que la política pueda ejecutarse, evaluarse y cuente con aceptación social, vaya, y política. Eh, para ende es viendo constantemente las necesidades, vulnerabilidades, cuestiones y puntos a mejorar, etcétera, de una sociedad en sí, cuando estamos hablando específicamente de ella. Y por último, hablamos de revertir el problema y no solo administrarlo, que es, por así decirlo, un diagnóstico a grandes rasgos y muy hablándolo de manera muy simplificada, toda la política neoliberal, ¿no? Todos los gobiernos neoliberales solo han administrado y maquillado en narrativas nuestros problemas sociales, ¿no? Entendiéndose que las políticas públicas deben buscar solucionar el problema de fondo, no solo controlarlo o manejarlo temporalmente, ¿no? Como es claro aquí. Bueno,
hasta aquí mi presentación. Mi nombre es Iliak Iván Chávez Páramo y muchas gracias por su atención.